Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Hermanos, vamos a entonar unos coros a nuestro Señor y vamos a alabarle con gozo. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
tu amor, grande es tu gloria. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, porque aún estando lejos, Señor, podemos estar cerca de ti, Señor. Te damos gracias por tantas cosas que nos has dado en esta vida, Señor, y que nos has permitido vivir a través de esta cuarentena, Señor. Te damos gracias por, a pesar de las circunstancias, nunca dejarnos, Señor. Te agradecemos todo, Señor, por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, les saludamos en el amor de Cristo y una bienvenida a cada uno de ustedes. Bendiciones del Señor para cada una de las familias de nuestra iglesia y a cada uno de nuestros amigos que son tan amables en seguir esta transmisión. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el Salmo 145.
versículos del 8 hasta el versículo número 10. Salmo 145, versículo 8 hasta el versículo número 10. Dice la palabra de Dios: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias, porque en medio de todos los tiempos podemos saber que usted es bueno, que usted es misericordioso para con sus hijos y que usted sigue obrando de una manera poderosa en nuestras vidas, en nuestros tiempos, en nuestros pueblos. Alabamos su santo nombre, como lo dice este Salmo 145, y le glorificamos siempre. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a pesar de los tiempos malos, Dios sigue siendo bueno. Esta frase pudiera ser como que un eslogan para algunos, un eslogan pues muy bonito, muy atractivo, pero en realidad es una verdad indiscutible, es una verdad poderosa. Vea el pasaje del Salmo 145, verso número 9. Dice la Biblia: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová. Muchas veces hemos escuchado la frase: estamos pasando por tiempos difíciles o estamos viviendo tiempos complicados. Los nuestros son tiempos malos. Luego preguntamos: ¿cómo es que llegamos a esta conclusión o cómo es que llegas a esta conclusión? Y se nos presentan las siguientes razones. Los principios morales están por los suelos. Los fundamentos espirituales están devastados. Hay corrupción política, la idolatría está a su máximo nivel. Incluimos la degradación del individuo. Se percibe la indiferencia de muchos cristianos. El ateísmo está presente casi en todas las áreas de la sociedad. A esto debemos añadirle la gravedad de la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial. Los vicios de la posmodernidad son muy claros. Por ejemplo, el hedonismo, que es el placer en contra de los principios morales y espirituales. El relativismo significa que nada hay absoluto, o sea que las verdades pueden ser negociables o los principios pueden ser negociables. Ellos dicen: no hay blanco ni hay negro, sino cientos de grises y distintos matices. Cada quien elige la verdad que quiere creer y cada quien elige lo que desea ser. Esto es grave porque es entregar el juicio a la emoción y a la intuición humana, desechar los principios bíblicos, los principios de la Escritura. El hombre posmoderno puede decir con tanta ligereza: bueno, los tiempos bíblicos eran tiempos diferentes a los nuestros. Parece que los principios aquellos de la Biblia no son para nuestros tiempos. Eso es lo que puede decir el hombre posmoderno. Pero recuerde esto: los principios no cambian, por eso se llaman principios. Estos no son negociables. La fe, la Biblia, los valores espirituales, para estos hombres dejan de ser relevantes. Pero ¿acaso los tiempos antiguos eran mejores que los nuestros? Nos preguntamos si los tiempos de hoy son más graves y son peores que los tiempos antiguos. Por ejemplo, ¿qué de los tiempos del Antiguo Testamento o qué de los tiempos del Nuevo Testamento? ¿Cómo fueron los tiempos de la iglesia primitiva y cómo fueron los tiempos de la iglesia en el transcurso de la historia de ella?
nos queda claro que también el pueblo de Israel, nos queda claro que también la iglesia de Jesucristo en el primer siglo y la iglesia de Jesucristo en todas las edades, en todas las épocas, también pasó por momentos difíciles. Pero así como es verdad que los tiempos han sido malos también en aquellas épocas, nos queda claro también que en cualquier crisis, ya sea espiritual, moral, política o de salud, el Señor actuó y sigue actuando, sigue interviniendo, manifestando su poder glorioso. Levantó a hombres, llamó a hombres y mujeres, los capacitó. Ahí encontramos a los patriarcas, los profetas, los sacerdotes, los jueces, los apóstoles, los evangelistas y los misioneros. Y los usó poderosamente para mostrar su bondad, su misericordia, su sanidad, su santidad y su salvación. A pesar de los tiempos malos, Dios sigue siendo bueno. Y eso es una verdad que debemos creer. Es una verdad que debemos proclamar y es una verdad que debemos compartir a cada momento. Ahora bien, lo importante no es saber si los tiempos antiguos eran mejor que los de hoy o que si hoy son mejores que los tiempos pasados, sino saber que en medio de los tiempos malos, usted y yo podamos ver el actuar de Dios. Que en medio de estos tiempos podamos entender su voluntad para nuestras vidas. Que en medio de los tiempos lleguemos a ser heraldos, embajadores, su portavoz y sus instrumentos. En tiempos malos, Dios sigue siendo bueno. No es un eslogan bonito, sino una realidad, es una verdad ineludible, es una verdad poderosa. En los siguientes pasajes confirmaremos esto. Vea por favor allí en Génesis capítulo número 5, Génesis 6, en el verso número 5. Génesis capítulo número 6, verso número 5. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vea por favor el verso número 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios sigue siendo bueno en tiempos de extrema maldad. Esa es una verdad. Dios sigue siendo bueno en tiempos de extrema maldad. Génesis 6, versículo 5, del 11 hasta el verso número 14. Dios, hermanos, se mostró bondadoso en medio de los tiempos en que las personas solamente pensaban solamente en la maldad. ¿Puede imaginar esto? Cualquier pensamiento de ellos estaba relacionado con el mal. ¿Y qué hizo Dios? Dios proveyó un arca para salvación. El Nuevo Testamento
la presenta como un instrumento de salvación. Era la oportunidad para el ser humano escapar del juicio y de la condenación, escapar de la destrucción. El arca de Dios llegó a ser un antitipo de Cristo, es decir, el ejemplo, la sombra de lo que vendría a cumplirse en Cristo. Vendría a ser el tipo, el arca el tipo y Jesucristo el antitipo o el cumplimiento. En medio de este tiempo de extrema maldad, Dios proveyó un arca. En medio de este tiempo malo, Dios llamó a Noé como un instrumento. Dice la Biblia, pero Noé halló gracia delante de Dios. Vea este contraste. Entre tanto el mundo se pierde en la maldad, Dios llama a Noé y Noé halló gracia delante de Dios y caminó con Dios. Esto significa que sus pensamientos, sus decisiones estaban gobernadas por Dios en todo momento. Aquí encontramos el contraste de los pensamientos entre los pensamientos de la raza humana y en cuanto a la fidelidad de Noé delante de Dios y el propósito que Dios había preparado en Noé para la humanidad. Asimismo, Dios llamó a hombres y mujeres como instrumentos por los cuales mostrará su invitación, el mensaje de redención. Dios llamó a Abraham para hacer un pacto eterno en el cual estaríamos incluidos usted y yo y todos los creyentes. Dios llamó a los patriarcas. Cada una de estas acciones es la muestra de que Dios es bueno, de la bondad infinita de Dios. Esta es la confirmación que Dios es bondadoso y es misericordioso por sobre todos los tiempos malos. En estos tiempos difíciles, estos tiempos malos que estamos viviendo, Dios sigue salvando, sigue transformando vidas, Dios sigue llamando a sus hijos, Dios sigue sanando a los enfermos, Dios sigue enviando a su iglesia. Su Espíritu Santo sigue convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo sigue redarguyendo a los creyentes y usándoles con poder en su obra. Amados hermanos, hermanas, jóvenes que me escuchas, Dios es bueno. Esa es una verdad que debemos creer, que debemos saber, que debemos predicar y que debemos compartir. Vea la segunda cita bíblica allí en Éxodo capítulo número 3. Éxodo 3, versículo número 7. Éxodo 3, verso número 7. Vea lo que dice la palabra de Dios. Hermanos varones, podemos leer juntos este pasaje. Dice la Biblia: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Sigue diciendo el pasaje: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios sigue siendo bueno en tiempos de opresión. Si ustedes observaron en estos pasajes, encontramos estas frases importantes. He visto la aflicción de mi pueblo.
He oído su clamor, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos. ¿Se da cuenta? Así como Dios vio la maldad de los hombres y llamó a un hombre llamado Noé para proveerse o para proveer un arca, el arca de Dios, el arca de salvación. Ahora vemos cómo en los tiempos de opresión y en los tiempos de aflicción, Dios también provee, llama a un hombre, Moisés, para mostrar su gloria. Vea estas palabras: he conocido sus angustias, he descendido para librarlos, a sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Su clamor ha venido delante de mí, he visto su opresión. Ven para que saques a mi pueblo. Hermanos, esta es una manera de ver cómo es que Dios es bueno, cómo es que Dios interviene, cómo es que Dios se acerca a la aflicción de sus hijos, a la aflicción de su pueblo, escucha su oración y responde. El Señor sigue levantando siervos. El Señor sigue obrando. En estos tiempos de pandemia, Dios sigue obrando. En estos tiempos de corrupción, de maldad, Dios sigue interviniendo. Debiéramos pensar en esto y a veces creemos, bueno, cuando los tiempos sean mejores o ya vendrán tiempos mejores y podremos hacer esto o esto otro. Realmente lo que el Señor está haciendo es levantar a hombres y mujeres en medio de los tiempos que son malos. En medio de la aflicción y de la opresión, Dios levantó a un Moisés. En medio de tiempos de violencia y de maldad, Dios levantó a un Noé. Esa es una manera de manifestar que Dios es bueno. El Señor sigue levantando a sus siervos y sigue enviándolos y sigue usándolos para su gloria, para mostrar sus bondades y su misericordia. Cada una de las 10 plagas es una manifestación de su poder, de su juicio contra sus enemigos y la muestra de su bondad para con su pueblo Israel. Vea por favor un pasaje más. Jeremías 33, verso número 6. Jeremías 33, verso número 6. Y hermanas, si podemos leer juntos este pasaje, Jeremías 33, verso 6. Dice la Biblia: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Sigue diciendo el pasaje: y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. En tiempos de juicio, Dios sigue siendo bueno. Dios había permitido esta esclavitud sobre los judíos, pero Dios promete sanarlos, liberarlos. Dios promete restablecer o restaurar esa relación, esa intimidad de su pueblo con Él, o de Dios con su pueblo. Por eso el profeta Habacuc en el capítulo 3, en el verso 2 dice: en la ira acuérdate de tu misericordia. Y es exactamente
el retrato que estamos viendo en el capítulo número 33. En tiempos de juicio, Dios sigue siendo bueno. En tiempos de maldad y de violencia, Dios sigue siendo bueno. Y en los tiempos de esclavitud y opresión, Dios sigue siendo bueno. Dice la Biblia: les traeré sanidad, les traeré medicina, los curaré, les mostraré abundancia de paz y de verdad. Dios, en su misericordia, traería a su pueblo de regreso, los sacaría de la cautividad. Él les promete restauración de sus vidas. Dios les trataría con bien y con misericordia. Dios restauraría su comunión con su pueblo. En medio del juicio podemos ver que Dios es bueno, lento para la ira, grande en misericordia, que se duele, que se toca el corazón para tratarnos con misericordia. Y allí podemos confirmar y podemos asegurar que Dios está obrando misericordiosamente y que Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno en tiempos de persecución. Ya vimos en tiempos de maldad y de violencia, ya vimos en tiempo de opresión y de esclavitud, ya vimos en tiempo de juicio, pero también Dios es bueno en tiempo de persecución. Y aunque el pueblo había sido llevado cautivo, los judíos habían sido llevados cautivos por Babilonia, y después de estos 70 años Dios manifestó su bondad al sanarles de un corazón que se inclinaba hacia la idolatría. Ahora sería un pueblo que adoraba y que adoraría solamente a Jehová. Y en el Nuevo Testamento precisamente podemos ver cómo Dios es bueno también. Ya vimos 3 pasajes del Antiguo Testamento, pero ¿qué del Nuevo Testamento? Bueno, la palabra de Dios, cuando hemos estudiado los Hechos, mis hermanos que están añadidos a un grupo, que son parte de un grupo de la escuela bíblica, bueno, pues acabamos de estudiar el libro de los Hechos. Y tomé algunos pasajes para soportar precisamente esta idea. Dios es bueno en tiempos de persecución. ¿Sabe que los tiempos que estamos viviendo hoy, aunque son tiempos difíciles y tiempos duros, tiempos malos, podemos decir que Dios es bueno? Algunos prefieren decir que los tiempos son buenos, pero el cristiano prefiere decir que a pesar de la persecución, a pesar de la maldad de los pueblos, a pesar de la esclavitud y de la opresión del enemigo, y a pesar del juicio de Dios, Dios es bueno. Porque no estamos esperando que los tiempos mejoren, sino que estamos contemplando la gloria de Dios aún en medio de estos tiempos. Habacuc lo dice: en medio de la ira, acuérdate de tu misericordia y aviva tu obra, o aviva tu obrar, tu intervención, tu poder en medio de los tiempos. Lo que sí podemos afirmar es que Dios es bueno a pesar de los tiempos malos. Y cuando leemos en Hechos capítulo número 6, un poquitito antes que empezara la persecución, vea lo que dice la Biblia en el verso 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En medio de los problemas de la iglesia, la palabra de Dios seguía creciendo y el número de los discípulos se seguía multiplicando. Hermanos, el evangelio no está cautivo. Alguien puede decir: estamos a punto de cumplir un año donde la obra del Señor se ha quedado estancada. Hermano, necesitamos cambiar nuestra perspectiva y nuestro entendimiento para saber lo que Dios está haciendo.
y cómo Dios en medio de los tiempos malos sigue obrando y sigue manifestando su poder y su bondad a pesar de los tiempos malos. Allí mismo en Hechos, en el capítulo número 12, en el verso 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Encontramos el primer mártir en el capítulo 7 de Hechos. Vemos cómo Pablo perseguía a la iglesia y arrestaba a los cristianos, y la iglesia pasó por gran persecución. Y ahí encontramos también un poquito más adelante la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro, y un poquito más adelante también vemos algunos encarcelamientos de Pablo, de Silas y de sus compañeros. Pero a pesar de esa persecución y a pesar de que los gobernantes estaban en contra del cristianismo y los líderes religiosos en contra del cristianismo, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No hay nada que pueda detener el crecimiento de la palabra de Dios, el crecimiento de su obra y la multiplicación de sus discípulos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La iglesia está siendo perseguida, pero la palabra del Señor se difundía, la palabra del Señor se predicaba. El número de los discípulos se multiplicaba. Y en Hechos capítulo 19 dice la Biblia: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto es una manera de saber que Dios es bueno, que Dios no ha abandonado a su iglesia, que Dios no es indiferente al dolor que estamos viviendo y sufriendo a nivel mundial, que Dios sigue estando con nosotros, que Dios nos ama, que Dios nos trata con misericordia y que Dios derrama de su gracia en la vida de cada uno de nosotros. La iglesia estaba siendo perseguida. Algunos cristianos estaban siendo martirizados al punto de la muerte. Los cristianos estaban siendo esparcidos por todas partes. Pero escuche esto, amado hermano: la palabra de Dios crecía. Dios estaba salvando a las personas. El número de los discípulos se multiplicaba. Allí en su hogar es posible que o algún amigo que conoce usted, es posible que esté escuchando este mensaje. Y algunos pueden decir: pues es que no he podido ir a un templo a escuchar, pero ahora puedo a través de estos medios escuchar el mensaje. Hermanos, el evangelio no está cautivo. El evangelio sigue llenando la tierra, y el Señor sigue sanando, y el Señor sigue salvando, y el Señor sigue restaurando vidas, familias, matrimonios. Hermanos, a pesar de los tiempos malos, Dios es bueno. Los sacerdotes y las autoridades religiosas se oponían. Los gobernadores, los monarcas y los emperadores perseguían a la iglesia, pero el Señor seguía obrando poderosamente, y el Señor seguía tratando con benevolencia a los hombres, a su iglesia, a su pueblo. Amados hermanos, termino con este pensamiento. Es verdad que nuestros tiempos son malos, pero no podemos pensar que Dios es indiferente a los tiempos que estamos viviendo. Por eso el salmista en el Salmo 145 nos recuerda: Dios es clemente, Dios es misericordioso, Dios es lento para la ira, Dios es grande en misericordia, bueno es Jehová para con todos. Dios muestra sus misericordias sobre todas sus obras. Es por eso que quise
tomar de referencia al principio y al final de este tema, este pasaje. Hermanos, Dios es bueno. Y el desafío para usted y para mí es que debemos alabar a Dios porque Él es bueno. Debemos bendecir su nombre públicamente porque Dios es bueno. Debemos anunciar sus obras porque Dios es bueno. Debemos ser instrumentos en sus manos para ser usados, para mostrar su bondad y para llevar su mensaje a un mundo que convulsiona a causa de la maldad. Hermanos, que Dios bendiga nuestras vidas y que Dios nos use para su gloria. Y recuerde esto: a pesar de los tiempos malos, Dios es bueno. Bendito Señor, no nos queda ninguna duda que usted es bueno, que usted es misericordioso, que es bondadoso, que a pesar de los tiempos que estamos viviendo, donde podemos ver maldad, violencia, corrupción, usted sigue sanando, salvando, transformando a los hombres, llamando a hombres y mujeres para la obra del ministerio. Gracias por su Iglesia Bautista El Calvario, que a través de los medios que ha puesto, en los recursos que ha puesto en sus manos, su iglesia le alaba, le glorifica, anuncia su nombre, lleva este mensaje de salvación a las personas. Gracias, bendito Señor, por tratarnos con misericordia siempre y por mostrarnos cada día que usted es bueno con nosotros. Alabamos su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con este mismo gozo, hermanos, vamos a cantar acerca del gran poder del amor de nuestro Dios. Sé que la debilidad es que hay en mí desvanecerá por el poder de tu amor.
A través de estos cantos que hemos entonado juntos, seguramente nuestra vida y nuestra fe se ve fortalecida. Hemos leído ya también la palabra de Dios y la hemos estudiado. Y en cada uno de ellos, de cada una de las actividades que hemos realizado, nos queda claro, tenemos la plena certidumbre de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios merece toda la gloria y toda la alabanza, porque Él es nuestro Dios. Amados hermanos, pues les invitamos a participar de las diferentes actividades que tenemos en nuestra iglesia. Tenemos los departamentos por ahí el día sábado para intermedios jóvenes profesionistas. Tenemos también el estudio del Salmo 23 de 8 de la noche a 9 de la noche todos los sábados. Les invitamos a conectarse a estas actividades. Los domingos tenemos la escuela bíblica dominical y la transmisión de este culto. Luego el lunes tenemos la reunión para el departamento de la femenil, para el departamento de nuestros hermanos varones, y el miércoles tenemos nuestro culto de oración a las 7:30 de la tarde noche. Les invitamos a participar en cada una de estas actividades y estar en contacto, hermanos, para que puedan incluirse a una de ellas o a todas. Entonces les pedimos por favor que estén en contacto con nosotros. La palabra de Dios dice en el Salmo 115, en el verso número 12: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que este pasaje sea para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente, a chicos y a grandes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Como lo dice este pasaje, que así sea para ustedes, amados hermanos de la Iglesia Bautista El Calvario, para nuestros hermanos y amigos que tienen a bien unirse a la celebración de este culto. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque usted nos bendice mucho, porque en medio de los tiempos difíciles y malos que estamos viviendo, usted sigue mostrando su bondad, sigue mostrando que usted es bueno, que usted es misericordioso, que usted es bondadoso y fiel. Gracias por su bendición. Esta bendición es para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para los grandes, para los chicos. Le rogamos que siga bendiciendo a su Iglesia Bautista El Calvario, a nuestros misioneros, nuestras misiones, nuestro hogar de ancianos. Que cada una de las actividades que realizamos a través de los medios que usted ha puesto a nuestro alcance sean de mucha edificación para su pueblo. Los departamentos, la escuela bíblica dominical, el culto de oración, los estudios, los grupos que se reúnen a orar a diferentes horas, y que nuestros hermanos testifican que ha sido de mucha edificación para sus vidas. Cada una de estas actividades, Señor, bendígales grandemente y siga cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Le alabamos por ser tan bueno, por ser nuestro Dios. Glorificamos su santo nombre. Y en ese nombre precioso y poderoso de Jesús, oramos en esta mañana tarde. Amén.